Buenos días. Es un honor participar en este evento. Gracias a Eileen por la invitación, a la Fundación Marfan. Gracias, Betsy, por coordinar la discusión. Lo que quiero transmitirles en estos 10 minutos es cuál es la realidad de la atención en Colombia para los pacientes que presentan enfermedades que ya llamamos en Colombia huérfanas, enfermedades raras, como son el Marfan, Ehlers-Danlos y Lewis-Dietz. Mi formación es médica, soy cirujano cardiovascular y vascular periférico. Trabajo en Colombia en esta área especial como director del programa de aorta de la institución de la cardio infantil. Siguiente, por favor. Ok, quiero mostrarles cómo funciona el sistema de salud de Colombia. Nuestro sistema de salud es muy parecido al sistema chileno. Sin embargo, contamos con tres regímenes de afiliación. Uno es el régimen contributivo, que son los pacientes que tienen salario y aportan parte de su salario como parte del pago para su atención. Y eso se hace a través de unas entidades que son las entidades promotoras de salud, que se llaman EPS. Ahí tenemos 24 millones de afiliados aproximadamente. Su red hospitalaria es privada, que tiene contratación con el Estado, pero es privada la red. Y son entidades promotoras de salud que son financiadas como negocios independientes. Está también el sistema de régimen subsidiado, que cobija otros 24 millones de afiliados. Estas son las poblaciones más vulnerables, más marginadas del país, que en su totalidad están financiadas por el Estado, donde hay una cobertura total para estos pacientes con dineros del Estado. Ellos no contribuyen con ningún tipo de dinero en su atención. Y hay otro régimen que se denomina los regímenes especiales, que son aseguradores que tienen ciertas poblaciones, como son los militares, la policía, los maestros, los empleados de la petrolera principal de Colombia, que es Ecopetrol, que tiene una población de cerca de 2,2 millones de habitantes. La ley en Colombia decreta la salud como un derecho fundamental. Por lo tanto, en teoría, el 99% de la población está cubierta por el sistema de salud. Y digo en teoría porque más adelante vamos a ver cuáles son las limitantes de esta cobertura. Siguiente, por favor. Ah, Hay un marco jurídico que engloba las enfermedades huérfanas o enfermedades raras como enfermedades oficialmente reconocidas y que le aporta a los pacientes unos derechos como son la integración, la atención integral y especializada, le asegura los medicamentos que debe recibir y los procedimientos en teoría sin barreras, los exonera de copagos y de cuotas moderadoras, se registra oficialmente como un paciente con enfermedad huérfana, deberían tener continuidad en el tratamiento y se supone que hay una protección reforzada del Estado hacia este grupo especial de pacientes. Siguiente. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Next. Ok. Pero este sistema tiene varias dificultades. El primero, que no es ajeno a ningún país latinoamericano, es el acceso y la oportunidad a la atención. Si bien hay unos centros primarios de atención, el grado de preparación de esas personas, la posibilidad de hacer diagnósticos tempranos, diagnósticos genéticos, es muy poco probable a través del Sistema Nacional de Salud. Si se logra que un paciente sea diagnosticado, sea referido a un centro especializado, tiene una gran cantidad de trámites administrativos que lo hacen bastante improbable. Hay también un problema de desfinanciación del sistema que hace que se enlentezca terriblemente el proceso de atención. Tenemos también problemas de fragmentación en la atención, ya que
no hay una comunicación clara entre el asegurador y el prestador. No tenemos un sistema nacional de información que le dé trazabilidad a los pacientes. Entonces, si un paciente consulta en ciudad X y tiene que ser referido a la ciudad Y, la información médica no migra. Y eso hace que una vez llegue el paciente a otra institución, requiera duplicación de exámenes, duplicación de imágenes, porque es imposible acceder a los sistemas de información de otra red de prestadores. Eso encarece la atención muchísimo porque hay duplicación de esfuerzos financieros y económicos. Em, la, el talento humano expresa y siente una sobrecarga de trabajo. La ubicación regional de los centros de referencia en áreas rurales es deficiente, por lo tanto hay una desigualdad para los usuarios en las diferentes regiones, hay una poca atención a las quejas de los usuarios y todo esto lleva a que los pacientes tengan que instaurar, digamos, unas medidas jurídicas para tener acceso y para que les sea garantizada la atención. Tienen que demandar al Estado a través de un sistema que se llama acción de tutela, que hace que el prestador de salud tenga que darle al paciente obligatoriamente un servicio al cual tiene derecho desde hace tiempos y no lo ha podido lograr. Eh, y como si fuera poco, los centros de atención especializados están centralizados en ciudades importantes, muy parecido a lo que pasa en Chile. Pasamos a la siguiente, next please. Ah, y este es un mapa de cómo están distribuidas los sitios de atención. Para la alta complejidad, están casi exclusivamente en las tres ciudades grandes, en las cuatro ciudades grandes que hay en Colombia, que son Medellín, Bogotá, Bucaramanga y Cali. Muy poco en la costa. Los llanos orientales, que es la mitad del territorio nacional, están completamente desprotegidos y eso hace que sea muy difícil el acceso de estos pacientes a esos centros especializados. Next. Entonces, digamos, lo que podemos concluir es que el problema no es de cobertura, sino que hay una incapacidad del sistema para ofrecer una atención que sea continua, que sea oportuna y que sea coordinada entre los diferentes actores del sistema, especialmente para los pacientes complejos. Y esto lleva a que el sistema responda muy tarde, a que la atención sea fragmentada y no estamos enfocados en solucionar crisis y no en la prevención. Es por esto que estos pacientes con enfermedades, ortopatías heredadas, por ejemplo, los estamos atendiendo en el momento de la catástrofe, de la disección o de la ruptura de la aorta, y no los atendemos en los momentos que deberíamos atenderlos, como en la prevención, en el manejo médico, en la consejería genética. Next. Entonces, como sé que hay una gran cantidad de pacientes en el auditorio, es importante darles consejos prácticos de cómo acceder al sistema de salud. Lo primero, hay que inscribirse en alguno de los regímenes, ya sea en el contributivo, en el subsidiado, en el régimen especial se aplica. Y eso se hace a través de oficinas que hay en las diferentes regiones, en las diferentes ciudades. Para los pacientes que no tienen salario ni tienen vinculación laboral, un camino es el régimen subsidiado, que se llama el CISBEN, y esos prestan sus servicios a través de las EPS, que son las EPS subsidiadas. Estas EPS son hospitales regionales y hospitales locales que desafortunadamente no tienen la tecnología ni tienen los equipos médicos para tratar estas enfermedades, pero es una puerta de entrada. De ahí podrían ser enviados a centros de referencia a través de contratación directa. Y en, no importa si estamos en el régimen subsidiado o contributivo, pues hay diferentes formas de acceder. Uno puede acceder a través de la consulta común y corriente de medicina general, o que lo remitan de ahí a un especialista y que ahí lo remitan a un centro de referencia de enfermedades huérfanas. Pero desafortunadamente, y es una realidad,
La gran mayoría de los pacientes acceden a nosotros a través de un servicio de urgencias, ya sea por un diagnóstico hecho o ya sea por un síntoma que sea consecuente del diagnóstico de una ortopatía heredada. Pero para el paciente, la información práctica es, de acuerdo a su condición clínica, hay que determinar cuál es el riesgo inmediato o inminente de salud que tiene la persona. Si la persona tiene una enfermedad sindromática, es decir, que tiene aspecto o diagnóstico clínico de tener una enfermedad, por ejemplo, el Marfan, y tiene algún síntoma que asuste, como por ejemplo un dolor torácico o un dolor abdominal intenso, yo creo que lo más conveniente es no perder tiempo y asistir a un centro a un centro de urgencias de un centro de referencia donde haya experiencia con estas patologías. Siguiente, por favor. Next. Hay pacientes que no tienen síntomas, pero son pacientes de alto riesgo. Son aquellos pacientes que por razones de la vida han tenido un diagnóstico de imagen, ya sea un ecocardiograma o una angiografía o una tomografía, en que se demostró un aneurisma de la aorta, o pacientes que tienen un fenotipo, una apariencia de tener un síndrome de estos como Marfan y tienen un familiar cercano de primer grado con sanguinidad que haya tenido un evento cardiovascular grave, o pacientes ya diagnosticados con dolor torácico, deben, por favor, no contemporizar con esta situación, porque ya lo hemos demostrado y lo hemos tratado en las diferentes conferencias, que la vida de un paciente con una ortopatía heredada cambia dramáticamente después de que tenga el paciente una disección. Si el paciente llega a tener una disección, su pronóstico a largo plazo ensombrece y su sobrevida disminuye. Si logramos intermedir la enfermedad antes de que ocurra una disección, el paciente va a tener un muchísimo mejor pronóstico y mejor sobrevida. Next. Ah, en nuestra institución tenemos un centro de referencia para el manejo de enfermedades de ortopatías heredadas. Nos propusimos crear este centro ante la deficiencia de este tipo de centros de referencia en el país, donde hacemos un abordaje multidisciplinario, donde hacemos consejería genética, diagnóstico y seguimiento de la familia, donde tenemos un programa interesante de seguimiento de pacientes en embarazo o con deseo de embarazo. Y el propósito es brindar realmente educación acerca de las condiciones cardiovasculares, titular medicamentos y dar una atención integral para los pacientes con Marfan y otras ortopatías. Digamos, este es el único centro que existe en el país, digamos, que tengamos conocimiento, que se encargue de estas enfermedades de una forma integral. Next. Y este sería como un algoritmo de manejo. Tenemos pacientes con sospecha clínica o diagnóstico positivo, aquellos que son sindromáticos y consideramos de alto riesgo. Estos pacientes los tenemos en la mira con un seguimiento muy estricto y hacemos cirugía temprana. Vamos a hablar ahora más adelante de qué tan seguro, qué tan no seguro es una cirugía temprana, pero principalmente la cirugía temprana en la consejería genética es la estrategia que estamos utilizando para prevenir eventos catastróficos. Y hay pacientes, aquellos que no tienen enfermedad sindromática, a los cuales hacemos tamizaje a sus familiares y a los pacientes y tenemos una serie de algoritmos de decisiones para tratar de brindar a estos pacientes una atención oportuna y organizada. Next. De estos procedimientos, digamos, a pesar de que somos un centro de referencia, digamos, en el periodo de 2003 a 2024, interminamos 2.700 pacientes de aorta principalmente, de los cuales solamente 62 son pacientes Marfan. Es increíble la poca prevalencia en nuestra población de estos pacientes. Seguramente hay muchísimo más en el país, pero digamos, esta es la data más grande que hay de cirugía de aorta en el país y la proporción de pacientes con Marfan es realmente baja. En ese grupo de pacientes hemos hecho 83 procedimientos hasta 2024. Next. Y
para ver cómo se ha distribuido esa cirugía. Realmente la gran mayoría de pacientes son con problemas de aneurisma de la raíz aórtica, que ya la doctora Soto nos ilustró, muy parecido a Ignacio Chávez, donde la mayoría de los pacientes tienen aneurismas asintomáticos de la raíz aórtica y donde se hacen procedimientos de preservación valvular. Hay otras enfermedades como son la enfermedad toracoabdominal, la enfermedad abdominal, pero la gran mayoría, casi el 50% de sus pacientes son aneurismas de raíz aórtica, donde se origina la disección principalmente. Next. Ah, de estos pacientes es interesante ver cómo es de importante mantenerlos en un programa de seguimiento a largo plazo. Estos pacientes, estos son 14 pacientes en que hemos realizado más de una intervención en la aorta. Son 9 mujeres y 5 hombres. En estas mujeres, 21 intervenciones. Hay pacientes que han tenido reemplazo de toda la aorta a través de la vida. Eh, Next, please. Y eh, esto es como una línea del tiempo. Este paciente, por ejemplo, tuvo una cirugía de David y arco aórtico al año. Hubo necesidad de hacerle una cirugía toracoabdominal. A los 5 años, una aorta descendente endovascular. Y 20 días más tarde, una aorta descendente, un toracoabdominal abierto. O sea, estos pacientes cambian con el tiempo y hay que mantenerlos vigilados y controlados porque van a necesitar múltiples intervenciones a través de la vida. Next. Eh, um, y, por ejemplo, pacientes como este que se origina la operación en la aorta toracoabdominal y posteriormente se hace la cirugía de la aorta proximal. Luego, es muy importante que exista un programa, es muy importante que exista un seguimiento, es muy importante que exista un método, que el paciente esté fidelizado con un solo programa. De lo contrario, los buenos resultados van a ser muy difíciles de obtener. Next. De nuestros resultados, no quiero irme muy en detalles, pero en raíz aórtica predomina preservar la válvula, que se llama esta cirugía de David. Es una cirugía muy, muy buena. Es una cirugía muy segura. La vida cambia si uno tiene una válvula mecánica en un Vental o no tiene una válvula mecánica. Seguramente los usuarios que están conectados a esta conferencia conocen las dificultades que es tener una válvula mecánica, que es estar anticoagulado. La cirugía de preservación de la válvula no se hace en todos los lugares. Desafortunadamente, los pacientes con disección llegan a hospitales locales porque llegan a la urgencia más cercana y esos hospitales locales no tienen grupos con experiencia en cirugía de preservación valvular. Entonces, por eso hay una gran proporción de pacientes principalmente con Marfan, que tienen válvulas mecánicas. La idea es no implantar válvulas mecánicas, la idea es preservar sus válvulas. Next. ¿Por qué? Porque realmente son procedimientos muy buenos. La mínima mortalidad, mínima morbilidad y asegura una vida, digamos, fructífera y una vida libre de complicaciones relacionadas con la anticoagulación. Next. Eh, También hay pacientes que se intervienen del arco aórtico. En el arco aórtico hay un procedimiento muy prometedor para los pacientes con aortopatía heredadas, que es este procedimiento que se llama el FET, que es cambiar el arco aórtico y preparar la aorta distal para el evento que viene luego. Entonces se deja una prótesis en la aorta descendente específicamente para que el paciente en un futuro necesita una cirugía distal. Se puede hacer por una técnica menos invasiva como es la técnica endovascular. Next. Y estas intervenciones del arco aórtico tienen muy buenos resultados. Esto ya es una cirugía mayor y se hace para los pacientes que tienen enfermedades mucho más complejas. Next. Y tal vez la cirugía más dramática y más difícil que hay y más de mayor impacto para organismos, esta cirugía toracoabdominal, que tiene la característica que es una gran incisión en el tórax y en el abdomen y hay que reemplazar la aorta de arriba a abajo. Son cirugías muy complejas que se hacen por complicaciones originales de la disección y que ojalá no se deberían tener que hacer nunca más si somos tan eficientes como lograr hacer prevención
y cirugía temprana de la raíz aórtica. Siguiente, next. Estos son las características de estos pacientes. La mayoría de los pacientes se hacen por aneurismas y otro tanto, una tercera parte de aneurismas, de problemas por disecciones, con una mortalidad bastante aceptable del 5%, teniendo en cuenta que es una cirugía realmente muy, muy grande. Siguiente, next. Eh, y no se debe descartar la terapia endovascular en pacientes con enfermedades sindromáticas como el Marfan. Eh, la literatura está sustentando cada vez más el uso muy seleccionado de esta terapia en los pacientes con Marfan, principalmente aquellos pacientes que han tenido cirugía proximal, que se puedan anclar las prótesis dentro de otras prótesis. Entonces, esto es un tema que está en desarrollo, no hay un consenso todavía, pero creemos que en un futuro inmediato la terapia endovascular va a tener un papel importante en los pacientes con aortopatías heredadas. Next. La sobrevida de estos pacientes es muy buena. O sea, esto es curva sobrevida de nuestros pacientes. A 15 años, una sobrevida cercana al 75% de los pacientes intervenidos realmente habla de que si bien la cirugía inicial puede ser traumática, puede ser grande, el curso de la vida del paciente cambia y mejora notablemente a largo plazo. Next. Una vez son intervenidos, algunos de ellos requieren reintervenciones, pero no son tantos, cerca del 20, el 25% de los pacientes pueden requerir intervenciones. Es por eso que es necesario tener unos programas de seguimiento bastante adecuados para estos pacientes. Next. Ah, por último, como mensajes, en Colombia el acceso es muy limitado y es tardío y es poco eficiente, ¿no? Y eso nos reta a trabajar en este aspecto principal. En este momento tenemos un momento de coyuntura del sistema de salud que lo hace más grave aún. Eh, pero hacemos énfasis que la detección temprana de la enfermedad es fundamental para evitar las complicaciones. Hay que evitar a toda costa una disección de aorta. Yo creo que no hay que contemporizar con aquellos pacientes con aneurismas de 4.3, 4.5 centímetros. Las guías son muy claras, las guías internacionales son muy claras, los umbrales de intervención, pero hay pacientes que no van a tener acceso al centro hospitalario otra vez y habría que solucionarlos. Es muy importante el estudio genético y es extendido a sus familiares para lograr hacer detección temprana. Y tal vez el mensaje más importante es que la cirugía temprana es muy segura y tiene excelentes resultados mientras sea realizada en centros que tengan experiencia para este tipo de enfermedades. Y en Colombia deberíamos preocuparnos por hacer más centros que tengan programas específicos, multidisciplinarios y con experiencia en este campo en particular. Next. Ah, ah, agradezco nuevamente a todos los participantes, a Betsy, y te paso la palabra a ver si tenemos algún tipo de preguntas con el auditorio.